Anoche, cuando ya era hoy en Uruguay, en realidad, porque tenemos una diferencia horaria interesante con Estados Unidos tras el adelanto de la hora, Barack Obama firmó la ley que después de mucha negociación, de mucho flirteo, terminaron aprobando los diputados y el Senado de Estados Unidos y así evitar la cesación de pagos, que en criollo sería no tener plata para afrontar las obligaciones cotidianas que tiene el gobierno de Estados Unidos. Zafó de una primera instancia, pero ahora se viene una negociación para el presupuesto 2014 que se vence en febrero. De todo eso, o agarrando todo eso y traduciéndolo al criollo y bajándolo a tierra, estará Susana Mangana. Buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, Gonzalo. Bueno, muy ronca debe ser por los goles de Uruguay que grité el otro día, vamos a decir de España eso. también, que ya está dentro del Mundial. Sí, pero a mí me apetece mucho más irme a Jordania, poder allí enseñar a los muchachos a cómo insultar al contrario en árabe, que también puede ayudar, ¿eh? O sea, a rebajar un poquito allí. ¿Y el fair play no? No, nada de fair play. Quiero que gane Uruguay, sinceramente. O sea, vos querías que fuéramos quintos para pispear la chance de ir a Jordania. Claro, yo quiero ir a Jordania, lo sigo diciendo en cuanto canal y en cuanto a radio me abran el micrófono. Amán. Es muy bonito, aunque es un país muy chiquito. Más que Amán es precioso Jordania Petra. Es un lugar muy histórico. Te propongo, si es que no vas a Jordania, sí, para cuando estemos sobre la fecha del partido, hacer una columna sobre Jordania. Sobre Jordania y sobre lo que significa también la situación de Jordania en Oriente Medio, su proximidad bueno, me gustó. Con Siria y demás. Claro que sí, es un país que he visitado y mi tesis doctoral, sobre todo la tesina, para obtener la insuficiencia investigadora, versó concretamente sobre la política exterior del reino hachemí de Jordania, que es el nombre oficial. Me encantó. Bueno, muy bien, dejamos pendiente. lo haremos. Pero hablemos de Estados Unidos. Barack Obama terminó logrando zafar sobre la hora, para decirlo en términos futbolísticos. Ayer vencía el plazo, ayer aprobó diputados y anoche casi en la medianoche de Estados Unidos. Yo ya estaba pasada mi hora de ir a dormir, pero me quedé esperando para poder leer, para ver las reacciones. Realmente ha sido angustiante ver cómo el presidente Obama ha tenido que evitar este chantaje que querían practicar, sobre todo los representantes republicanos del Tea Party, que son realmente minoritarios en lo que es el Congreso, ¿verdad? Pero finalmente sabíamos que iban a llegar a este acuerdo bipartito porque son todos bastante patriotas en ese sentido y desde luego la suspensión de pagos no conviene ni al gobierno de Obama ni al propio Estados Unidos, a la nación, pero tampoco al resto del mundo y quiero hablar de eso contigo. Pero destacar entonces que por ahora es un parche, que han alcanzado un acuerdo que hasta el 7 de febrero van a elevar el techo de la deuda que ahora está fijada en 16,7 billones de dólares norteamericanos, pero que esto no significa que la esencia del problema se cubra. ¿Qué significa que hay que elevar el techo de la deuda, Gonzalo? Porque esto yo creo que no todos lo tenemos que manejar, no todos han estudiado economía. Esto significa que no hay caja, no hay flujo de caja en Estados Unidos para pagar las cuentas, para pagar las nóminas de sueldos a los funcionarios, que sabemos que desde el 1 de octubre han quedado muchos de ellos en stand-by sin cobrar su sueldo. Por ejemplo, los espías, pero también los guardias que son los que vigilan los parques turísticos o los parques naturales. Muchos que trabajan en la administración estadounidense no podían cobrar su sueldo, a partir de hoy pueden retornar a su puesto de trabajo. ¿Pero qué significa? Significa que Estados Unidos tiene que salir a buscar dinero prestado y si no, además, tendrán que elevar los impuestos. Con lo cual, la suspensión de pagos será muy mala noticia, porque además ahora, a mediados de noviembre, tiene que hacer frente al pago de 25.000 millones de dólares que le debe a los inversores, es decir, tiene que pagar los intereses que le debe a los inversores que han creído y han dado un crédito a Estados Unidos. Y eso es muy importante. O sea, entrar en cesación de pagos sería no tener caja para afrontar tus gastos y tus deudas, aunque en teoría tengas el patrimonio para cubrirlo. Por eso no es quiebra y es cesación de pagos. Exactamente, es una suspensión de pagos y esto son malas noticias para toda la economía, porque fíjate que si se llegase, y se puede llegar todavía en caso de que no sigan negociando y eleven ese techo de la deuda, ¿qué pasa? Que desde 1917, desde el final de la Primera Guerra Mundial, o durante la Primera Guerra Mundial, se decidió que el Congreso de Estados Unidos tenía que operar de esta manera para así limitar el gasto y la intervención de Estados Unidos, por ejemplo, en aquel momento en la Primera Guerra Mundial. Pero eso ha continuado siendo un instrumento válido de la política interna de Estados Unidos y de alguna manera es hacer pasar por el aro a los inquilinos de la Casa Blanca, a los diferentes presidentes estadounidenses que finalmente tienen que hacer concesiones a sus adversarios políticos. Como un arma de negociación política que tiene la oposición habitualmente en Estados Unidos. Por ahora, sobre todo cuando logra mayoría en una de las cámaras. Claro, la mayoría además en la Cámara la tienen los republicanos, no los demócratas. Pero es que además tienen pocos incentivos los congresistas para mover fichas. ¿Por qué?
Pues porque son reelegidos automáticamente. Hay personas que están en la Cámara, ¿verdad?, desde que tenían 29 años y hoy tienen pasados los 80. Es decir, cuantas más veces son reelectos, más apoyos, más financiación tienen de empresas privadas, ¿verdad? Y esto es una manera en que funciona la democracia estadounidense, nos podrá gustar o no, pero lo que quiere Obama a partir de ahora, además de no haber echado marcha atrás con la reforma sanitaria, que era el punto Creo de que eso es lo inflexión, más importante que logró Obama en esta firma, digamos. No haber tenido que ceder al chantaje, exactamente. a lo que le decían los republicanos, bueno, te firmamos si demorás o cambiás o frenás las cosas de la reforma sanitaria que a nosotros no nos gustan. Sí. Logró zafar de eso, Obama. Logró zafar, no ha echado marcha atrás, lo que sí ha tenido que incluir en el acuerdo una cláusula que dice que exigirán la renta, es decir, conocer el patrimonio real de aquellos que puedan acceder a las ayudas en materia de cobertura sanitaria. Recordemos que en Estados Unidos, de los 300 millones de habitantes que tienen, 46 millones no tienen ningún tipo de cobertura sanitaria, o sea, cero. Sí, o sea, no existe salud pública, no existe ACE, no existe nada. 25 millones tienen una cobertura muy deficitaria. Es a ellos a los que quiere apuntar esta reforma sanitaria ya aprobada. Pero claro, ahí tenemos dos sistemas que son Medicare y Medicaid. A Medicare acceden los jubilados y los discapacitados y a Medicaid los indigentes. Y hay que ver dónde entran uno y el otro, pero lo que se está promoviendo además con la reforma sanitaria de Obama es que existan cooperativas de seguros para que compitan con las firmas privadas, porque lo que obliga esta reforma sanitaria de Obama es a que cada ciudadano contrate un seguro médico para tener también otro tipo de cobertura. Claro, y además esas dos coberturas, a jubilados, a marginales, a todo lo demás, obviamente salen del bolsillo del Estado porque ellos no tienen plata para contratar un seguro como pasa hoy. Exactamente. Y eso es lo que rechina a los republicanos, que el Estado invierta en salud y no que cada uno se haga cargo de la salud que puede. Tú has dado en el punto clave también en cuanto a la inversión. Lo que nos preocupa y nos asusta muchas veces cuando lo miramos desde afuera es cómo siguen discutiendo la cobertura médica de sus ciudadanos y sin embargo tienen un gasto militar que es por lejos el mayor del mundo. Son 750.000 millones de dólares, atiéndame bien la cifra, señores, 750.000 millones de dólares que gasta anualmente, y eso que ha ido reduciéndola porque también ha ido reduciendo su presencia en conflictos latentes todavía como el de Irak o el de Afganistán en Oriente Medio. Pero es una burrada, es una cantidad muy importante de dinero que se vuelca al presupuesto de defensa, armamento y a presencia de militares estadounidenses en el exterior, y que eso podría ser fácilmente, o no quizás tan fácilmente, pero nosotros entendemos que es un gasto exagerado. Por ahora, ¿quién se ha estado frotando las manos? Rusia y China, porque sin hacer ellos nada, ven cómo se debilita el liderazgo económico de su rival, Estados Unidos. Y China además le sigue a la zaga en cuanto a gasto militar. China aumentó su gasto, compra de portaaviones, compra de, sobre todo, flota marítima también, porque lo que quiere China es tener submarinos y sobre todo barcos también para controlar el estrecho de Malaca, el estrecho de por ejemplo, de Bombay también, todo lo que son mares y el mar meridional de China, porque lo que quieren controlar son las rutas marítimas comerciales, como siempre decimos. Pero lo interesante entonces aquí es que realmente la credibilidad de Estados Unidos se ha visto en un momento muy débil, y esto nos afecta a todos, porque si el dólar se desploman los mercados, y todavía tenemos que tener muy presente lo que fue el colapso del banco Lehman, ¿verdad? Y después la crisis del 2008 subprime, que tiró y arrastró a todos, desde España a Grecia, pero también a buena parte de la zona euro y de la Unión Europea, por supuesto, pero también a países asiáticos. Entonces, realmente, esa deriva hacia la suspensión de pagos hubiera sido muy malas noticias para toda la economía mundial, porque nos guste o no, Estados Unidos es una locomotora en cuanto al crecimiento económico mundial y no nos conviene a ningún país, lo aclaro, porque normalmente nosotros lo miramos como diciendo es un problema del norte, no nos afecta, pero los mercados no operan así. Y entonces los inversores se asustan, pero además, si los bonos del Tesoro estadounidense dejan de ser una compra, un activo fiable, si se pierde credibilidad, Estados Unidos pierde además la AAA o la nota de sobresaliente en cuanto a país donde se pueda llevar la inversión, y esto sí que es grave, porque los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo un activo seguro, confiable en las carteras de renta fija, y entonces es una garantía que se prestan los bancos cuando se dan dinero entre sí. Si eso ahora deja de tener valor porque están en suspensión de pagos, Gonzalo, es una hecatombe y es una crisis mayúscula que arrastraría muchas otras economías, incluidas las de Latinoamérica. Y por eso yo quiero decir que está bueno
que es interesante y es pertinente que todos prestemos atención a lo que ocurre con la economía del país todavía más poderoso del mundo, pero que va perdiendo muchos puntos en lo económico y que además en materia de política exterior deja mucho que desear, y por eso sería bueno también que los asesores de la Casa Blanca piensen y reflexionen en cómo está hoy la imagen del presidente Obama, que está atravesando una etapa de peor aceptación de sus ciudadanos, con un histórico bajo 43,9% de aceptación de su gestión política. Con lo cual yo creo que hay muchos elementos que nos tienen que poner alerta, porque si bien ahora se salvó el panorama con este acuerdo bipartito, para nada significa que en enero no volvamos a tener otro momento de crisis y estemos en vilo, ¿verdad? Por eso Obama dice, Gonzalo, que lo que quiere también es negociar para que durante los próximos 10 años se sepa cuál va a ser el gasto, la recaudación. Un acuerdo fiscal a largo plazo. Exactamente, para evitar que esté la economía de Estados Unidos continuamente en un suspiro, en vilo, y que esto arrastre también a otras economías. Gracias, Susana. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene. Ojalá Nos vemos la semana que viene. Cuidame esa voz, te pido por favor. Sí, me voy a otro congreso a Río, con lo cual, entre los aires y las salas de espera... Sí, los aires, sí. Vas a un congreso a Río y vos me querés hacer creer que es por el aire. Créeme, es el aire acondicionado que no se lleva con mi garganta, pero siempre está bueno para venir con datos actualizados. Gracias, Susana. Espero tomarme alguna caipiriña igual, estoy permitida, ¿no? Muy por bien. ahora no soy musulmana. Ojo con el hielo, el frío. Exactamente. Muy Gracias, bien. Susana.